Saludos para todas las personas del mundo, porque para el mundo entero. Hoy es 8 del 12 del 2018. Hay un tema que traigo aquí hoy un poco profundo, pero vamos a ver todo de poner la mente para ver si hay sentido para escuchar y para observar lo que se dice, lo que se estriba en esta conversación espiritual, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es personal, que no es instruido de Dios, que es una cuestión dicha entre los apóstoles, aunque ellos administren la palabra de Dios, aunque sean espiritualmente dirigidos en la palabra de Dios, pero no se debe tener una conformidad propia, en un sentido propio, hacer de la palabra de Dios un sentido propio. No puede ser esto. Vamos a leer en una controversia que hay de palabras entre Filipenses 2:6, lo que dice Pablo y lo que dice Juan. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Vuélvelo a leer, no es leerlo correctamente, a ver, que no entiendo yo entonces. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Efectivamente. Este sentido de igualdad aquí no existe realmente, basándonos en todos los hechos de las Escrituras. No existe tal igualdad. Así que creo que es una usurpación el serse igual a Dios, o el que lo hablen diciendo que no tuvo usurpación serse igual a Dios. En ningún momento el Señor dijo esto. Por lo tanto, hay que obedecer lo que dice a Mashiach, el Cristo. Y que en Pablo hay una situación que se les dada de parte de Dios, porque Él es un hombre. Y como dijo Dios que la tentación es humana, pero que Él daría la salida para que se puedan aguantar. Así que Dios no tienta. Pues entonces Pablo es humano y aquí hay como tentación. Admitida de Dios, pero para comprobar los que le son fieles o no. Porque ahora leemos en San Juan 14:28 la contrariedad de la igualdad. Y esto es una cosa razonable. Hay que usar la razón, la justicia. No leer por leer y leo aquí y se acabó. Lee ahí, Noé. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Dónde está la igualdad? En Gálatas 8:1 y 9, Pablo habla del anatema. No, 1:8. Pablo 1:8. Digo que es Pablo 1:8, perdón. Gálatas 1:8 y 9. Léeme Gálatas 1:8 y 9. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os
hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nosotros hemos recibido todos en esta tierra porque salió la palabra de Dios para ser predicada para todo el mundo. Y que efectivamente en Abraham serían justificados todos los gentiles. Y fueron justificados en épocas antiguas, pero vamos a dar esa parte de eso, que ustedes lo busquen en las escrituras. En la reina Esther, cuando salieron de Egipto, hay una configuración ahí de que muchos gentiles creyeron y fueron judíos, porque era lo que Dios había mandado. Incluso Pablo habla de esto, cuando dice, cuando vosotros erais gentiles. Si él dice esta frase, está diciendo que ya son judíos, que ya son israelitas. ¿Por qué entonces, si están injertados y si ahora son ciudadanos de Israel, como los Facebook que yo he hablado, vayan investigándolo? Y que están injertados en la oliva, siendo esto dicho en el sentido que la oliva es Israel, y que ahí reciben el pacto, la promesa, los mandamientos, todo lo que está en la palabra de Dios. Porque es la savia de la que se habla ahí. No hay que ser demasiado ciego para no ver que eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a leer en Gálatas 2, empezando del verso 3 hasta el 9. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para expiar nuestra libertad que tenemos en la Mashiach, en el Mesías, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aun por una hora cedimos sujetándonos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Hay una controversia ahí de una disposición determinada por ellos, no porque Dios lo haya ordenado. Lo que Dios ordena a Pablo es que hable a los gentiles, a los reyes, como dice allí en las escrituras, y a Israel, no a los gentiles solo. Eso es una cosa que no está bien dicha. Pero sí estamos viendo y registrando las escrituras que están dichas en Pablo y en todos los apóstoles, que se predicase el evangelio a toda criatura, sin excepción. Cuando he tomado Pablo, que es cambiado del judaísmo aquel que llevaba, que no llevaban la palabra de Dios sin Amachía, el Espíritu le hace ver que Amachía era el verdadero, y aquel que se predicaba era el verdadero. Y entonces
si no es así directamente, él no hubiera llegado a creer. Léeme ahí Hechos 2:15, sí. Hechos 2:15. Porque estos no están... Hechos 2:15. Ujú. Digo 9:15, caray. Ah, Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿ok? Esta es la orden. Ananías en Damasco recibió del Señor esta dirección, que fuese, que había un varón que oraba y ayunaba para que recibiese la vista. Este se presenta a Pablo y le da la instrucción que Dios le había dado. Esa es la orden, para que él fuera y llevara el nombre de Dios a los gentiles. Y luego Dios le especifica a los gentiles, a los reyes y a los gobernantes, a los hijos de Israel, para que se aclarara el asunto. La gente, muchos dicen, yo soy de la circuncisión de Cristo. Entonces yo digo, caray, ¿cómo van a ser de la circuncisión de Cristo si no se circuncidan? No porque la del corazón, pero leemos ahí en Ezequiel 44:9. Y si Mashiach no tiene estas circuncisiones, no son unos verdaderos cristianos, son como los que dijo Mashiach, que vendrían muchos falsos en su nombre, muchos falsos Cristos. Ahí se pusieron Cristo, pero es Mashiach, Mesejim, Meshechim. Sí, Meshechim se dice. o Cristos, falsos Cristos. En plural. Falsos. El Cristo en los números romanos. Falsos Cristos. Ezequiel 44:9. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. No se turben, extranjero es gentil, que no son del pueblo de Israel. No son semitas, pero que Dios no hace acepción de personas. En Misparim, número 15:16, está diciendo que la ley es para todos. Es decir que dije número en común, pero es Bamidbar, es número específico en hebreo. Así que, dispensen. Cuando se le da la orden a los discípulos, Bamidbar dijiste en Números 15:15. sí, ya sé. Cuando se le da la orden a los discípulos, no es lo que se dice allí en el diálogo ese de Pablo, que él fue a la circuncisión, él fue a los gentiles y los discípulos a la circuncisión. ¿Qué cosa era él entonces? Si él fue ordenado
para que le hablara a los israelitas también, que no conocían, igual que le hablaban los otros a los israelitas que no conocían a Mashiach, que fueron ordenados primeramente para la casa de Israel. No quiere decir que no fueran a los gentiles, porque en Abraham está la justicia plena, que todas las naciones recibirían la bendición de Abraham. ¿Y cómo van a recibir? ¿Y cómo sin circuncidarse van a estar en la bendición o en la fe de Abraham? Eso es un tema que ya lo he dicho en muchas ocasiones, razonando las Escrituras. Seguir los pasos de Abraham, como dice Pablo, porque Pablo sí habla la palabra de Dios, pero hay cosas que no son palabra de Dios, que son determinaciones propias. Y eso tiene que estar a ustedes abrir los ojos y mirar donde sí, sí, y donde no, no. Porque hay que escoger lo bueno y separarse de lo malo, aunque lo haya dicho la boca de ellos. Porque en Gálatas 1:8, como dije, y 9, está diciendo del anatema, y que él puede dar anatema porque es una persona humana y Dios toma lo humano para hacer la tentación. Para que él haga la tentación y Dios hace la prueba y es la tentación por ser humano, porque dice, la tentación no le es otra sino humana, pero yo juntamente con la tentación daré la salida, con la tentación que tienen hecha, pero no es Dios que la hace. Hay que ser cívicos y sinceros en el razonar de la palabra de Dios. Vamos a leer ahora San Mateo. Si es verdad que esa disposición de ellos es la disposición de Dios por el Espíritu Santo, a nombre de Mashiach. Porque Mashiach lo dijo, estando ellos vivos. Aún no había, estando él vivo, y ellos también, no había todavía sido crucificado. Fue en esos términos de tiempo. San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice ahí? A todos, a todo el mundo, a todos los pueblos, a todas las naciones, como dice Abraham. Pero que ahí también hay un escrito que tergiversa la palabra de Dios. Porque el bautismo que traía Juan es el mismo que había que hacerse, porque no hay ese, el mismo que hizo Eliseo de sumergirse en el agua. Eliseo a una persona en particular dijo 7 veces. Tenía que sumergirse en el agua. En Amasías una sola vez, pero es una sola vez cada vez que cometes errores. Ese es el lavamiento que hacían los profetas y que se hacía, la tefilá, el bautismo. No hay que engañarse. Y si en Abraham recibimos por la fe de Abraham la circuncisión, ¿en qué gracia de Dios están estos llamados evangélicos o cristianos? Sino que están en un evangelismo falso, como dijo Mashiach, en falsos cristos que no comprenden todavía las Escrituras y que son muchos los que están incumpliendo los mandamientos de Dios. Hablan de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Moisés no tiene ley. Aquí el único que podemos creer que tiene ley es Mashiach, el Cristo. Porque dijo sobre la ley de Moisés, más, y no de Moisés, porque decimos así, sobre la ley de Dios, habló él más lo que él posteriormente decía. Ese signo de quitar o aparentar estar
en una y no en otra. Eso es absurdo. Léeme ahí Primera de Corintios 9:21. Caray, yo no pensaba hablar tanto. Pero bueno. 9:21. 9:21. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. No están de Dios sin la ley de Dios, mas en la ley de Mashiach. Por ganar a los que estaban sin ley. Ajá. Ahora usted lee esto, que es de la versión revisada de 1909. Y dice, bueno, está así más en la ley de Mashiach. No estando sin la ley de Dios, está con la ley de Dios. Y también con la ley de Mashiach. Ahora tienen que saber cuál es la ley de Mashiach. Lo que él ha asignado, que es sobre la ley de Dios de Levítico 11. ¿Qué dijo? Los pescadores meten la red en el agua, la sacan y lo bueno lo echan en vasijas y lo malo lo echan fuera. No, entonces no está más. Yo digo sobre el mandamiento de Dios, sin quitarlo. En San Mateo 5:17 dijo, yo no vine a abrogar profetas. ¿Por qué entonces la cristiandad esta abroga profetas? Los dichos de los profetas. Si como leí ahí en Ezequiel, profeta 44:9, la circuncisión de Mashiach. ¿Por qué apartan una parte de la circuncisión de Mashiach y no la cumple? Si hay que andar como él anduvo. Por altivez y soberbia satánica. Es que no circuncidan su oído para que le penetre la verdad de Dios en el corazón. En Jeremías, profeta 31:33, capítulo 31, verso 33, te dice, meteré las leyes en su corazón, en sus entrañas, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Él le habla a Israel, pero si es que Pablo está hablando de que el convertido es Israel también. Abran los ojos y miren de decirle a esos pastorcitos que los han acribillado con órdenes satánicas, que no han comprendido ni han discernido en esas cuestiones, no han buscado, no han revisado, y que Dios los perdone, tanto a ellos como a las congregaciones esas. Porque no va a haber nada. Si Tito no se circuncidó, o no sé si se circuncidó después, no sé, debía de haberlo hecho, eso no está escrito. Pero si no fue compelido a circuncidarse, eso es una errónea dicha de los apóstoles, no un mandamiento de Dios. Eso es una cosa deliberada. Y uno, porque sea santo, no tiene derecho a incumplir todo mandato que haya salido de la boca de Dios. Isaías 55. Chicos, porque ¿vale? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, la palabra que habló a Mashiach, como el Espíritu estaba en su boca, es palabra de Dios. Ahora, aquí la manipulación tienen que entenderla, porque esas vueltas comparativas que yo doy en las Escrituras, y aún hay más, palabras insolentes escritas que no tienen un buen término, muchas las hay.
Como ese verso de San Mateo 28, 19 que hemos leído ahí, 20, te está diciendo a ti, ¿me entiendes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es una composición de los llamados católicos, no de Dios, que hacen esa cuestión porque son muy buenos y hay que poner a Mashiach y hay que poner el Espíritu Santo. En ningún mandamiento de Dios está diciendo que se renombre al Espíritu Santo, sino que el que hable mal del Espíritu Santo no sería perdonado. Y esto vaya usted a saber, porque hay cosas que no le han dado el cumplimiento real y verdadero, simple y sencilla y llanamente, como habla los textos. El Espíritu Santo, el ángel del Señor, que es el Espíritu Santo, dicho en diferentes formas, pero en estas maneras, nunca en ningún momento se dijo que fueran en él. Eso es una composición del hombre de pecado, el hijo de perdición, con la serpiente venenosa, que digo católica, pero es la de arriba, la que está influyéndole a ellos y inculcándole que se escriba mal, que se digan nombrecitos que Dios no dio, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor los perdone y que puedan comprender que el bautizo que anunciaba Juan era el que se anunciaba anteriormente. Siempre el mismo no tenía el por qué cambiar, el cual se lo hizo a Mashiach también. Andemos como él anduvo. Que el Señor los perdone y los bendiga en nombre de Mashiach. Amén. Amén.